Hola chicas y chicos, bienvenido y bienvenido a este nuevo vídeo. En el vídeo anterior hemos visto cómo se hacen las oraciones afirmativas en inglés. En este caso vamos a ver cómo se hacen las oraciones negativas. Negative sentences. ¿Ok? Bien, a la hora de hacer una oración negativa en inglés hay algo a lo que le debemos prestar especial atención, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un ojo para que sepamos que le tenemos que dar o prestar muchísima atención, que es el verbo. El verbo o bien que yo tengo en el examen, por ejemplo, entre paréntesis y demás, o que yo veo en la oración, que esté en otro tiempo verbal y me dicen que lo pase, que está en una oración afirmativa y demás, y me piden que lo pase a negativa, o bien que yo lo quiera expresar de manera oral. Lo que tenemos que tener claro es el tipo de verbo que tengo. Y en función de esto, yo voy a clasificar este verbo de dos maneras. Por un lado, voy a hacer un grupo de verbos que van a ser los verbos auxiliares, auxiliary verbs, y por otro lado vamos a tener el resto, es decir, los que no son verbos auxiliares. Vamos a llamarles normal verbs, por llamarles de alguna manera. No es que se llamen así en ningún libro de gramática, simplemente es que nos sirve esta manera, esta nomenclatura, esta manera de nombrarlo de cara a para entender mejor cómo se hace esta oración, estas oraciones negativas. Vale, pues esto es una cosa que tenemos que tener muy clara, por tanto. A la hora de hacer oraciones negativas, tengo que centrarme en el verbo que tengo, ¿vale? Voy a quitar esto, vaya que se parezca que tengo dos verbos. Tengo que centrarme en el verbo, ¿de acuerdo? Y tengo que saber distinguir cuáles son los verbos auxiliares y cuáles son los demás. Por lo tanto, para saber cuáles son estos verbos, tengo que, obviamente, saber algunos de ellos para, de alguna manera, por eliminación, saber cuáles son todos los demás. Entonces, nos vamos a centrar en esto, vamos a repasar cuáles son los verbos auxiliares, y los verbos normales serán todos los que no son los verbos normales serán todos los que no son verbos auxiliares. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. Pues vamos a ver a continuación cuáles son los verbos auxiliares y vamos a ver cómo se hace la pregunta con estos verbos, y también posteriormente veremos cómo se hace con el resto de verbos. Vamos a guardar esta pizarra y vamos a hacer la clasificación aquí más arriba. Es decir, por un lado voy a tener esto, y por otro lado voy a tener los verbos que hemos dicho que vamos a llamar normales. Normal verbs. Vale. ¿Cuáles son los... Voy a poner una cajita. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Pues los que hemos aprendido en el colegio, ¿de acuerdo? El verbo be, que ya sabemos que significa ser o estar y que puede ir en diferentes tiempos verbales. El verbo have got, y un grupo de verbos que son los verbos modales. Que son verbos como can, could, may, might, will, would, shall, should, must. Principalmente eso. Después, verbos que son tienen un carácter así como dual, que pueden ser semimodales y demás, pero no los vamos a ver en este momento. Nos vamos a centrar en estos, tampoco los vamos a ver todos, pero vamos a ver un ejemplo con cada uno, y esto pues lo vamos a hacer extensible al resto de verbos. Bueno, entonces, por un lado tendríamos estos verbos, y por otro lado tendríamos todos los demás. Obviamente, aquí voy a poner solamente un ejemplo, porque no podría poner aquí infinitos verbos. Este es el verbo, el símbolo de infinito.
No tendría sentido poner aquí infinitos verbos, no tendríamos ni tiempo ni espacio para ponerlos. Con lo cual, con que coja un verbo, como por ejemplo, go, vamos a poner el verbo o go o play mejor. Con que tenga el verbo play, con que ponga el verbo play, pues me sirve y se hace extensible a el resto de verbos. Bien, pues lo que voy a hacer a continuación es volver a voy a volver a borrar la pizarra y voy a ver de nuevo ejemplos con los verbos que os he dado. Ejemplos con el verbo be, ejemplos con el verbo have got, y aquí pues cogeremos, por ejemplo, un ejemplo con el verbo can. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a hacerlo. Auxiliary verbs and normal verbs. Le volvemos a poner en una cajita para tenerlo claro de manera visual a la hora de estudiar. Vale, pues vamos a hacer una oración con el verbo be, con el verbo have y con los verbos modales. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a poner el lápiz, he, vamos a ponerlo un poquito más, menos grueso. He is my friend. She has got a nice house. Or they can go to the trip. They can go to the trip. Vale, veis que tenemos aquí el verbo is, la forma de presente simple del verbo be, la forma has del verbo have y el verbo can. Vale, pues la pregunta es, ¿cómo hacemos estos verbos negativos? Tengamos claro que en ambos casos, para hacer las oraciones negativas, en ambos casos vamos a utilizar la partícula not, tanto con estos verbos como con estos verbos, pero lo vamos a hacer de manera diferente en ambos casos. ¿Cómo lo vamos a hacer en el caso de los verbos auxiliares que tenemos a la izquierda? Pues lo vamos a hacer directamente añadiendo la partícula not, ¿de acuerdo? Con lo cual tendría el verbo is más not aquí. Si queréis le quitamos el más para tener más espacio, directamente le metemos aquí el not y aquí de nuevo not. Pues, chicas y chicos, ya tendríamos la oración hecha negativa. Conclusión, cuando tengo un verbo auxiliar, la oración negativa se hace poniendo not detrás de dicho verbo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en el primer caso tendríamos is not, en el segundo caso tendríamos has not, y en el tercer caso tendríamos cannot. Esto es así independientemente del tiempo verbal en el que estén estas formas. El verbo be, si estuviera en pasado simple, funcionaría de la misma manera. El verbo have, si estuviera en pasado simple, funcionaría de la misma manera, y can, si estuviera en su forma de pasado simple, could, también funcionaría de la misma manera. Por supuesto, estas tres formas se podrían contraer, voy a poner aquí en otro color, se podrían contraer, vamos a ver qué color le pongo, uno que se ve, naranja. Se podrían contraer de la siguiente manera. Si tengo is y not, se podría formar la contracción isn't, si estamos hablando en un lenguaje informal. Si tengo has not, podría contraer y formar la forma hasn't, y si tengo cannot, podría juntarlo, contraerlo y formar la forma can't. Recordad que en esta forma, la forma correcta de escribirlo no es can y not con un espacio entre medias, sino escribirlo todo junto, ¿de acuerdo? Sería cannot.
Lo he puesto de esta forma para que lo veáis, pero bueno, tampoco es muy importante en este momento. Recordad también, simplemente a modo de recuerdo, que excepto la forma am del verbo be, aquí también podríamos tener una contracción, ¿de acuerdo? Aquí también podríamos tener una contracción y, bueno, ya en el tercer caso, pues obviamente no podríamos tener dicha contracción. ¿Ok? Conclusión. ¿Cómo se hace la negación con los verbos auxiliares? La conclusión a la que llegamos, es que si tengo el sujeto más el verbo, más lo que sea, lo que tengo es que insertar directamente la partícula not detrás del verbo auxiliar. ¿De acuerdo?